En las alturas donde el aire se vuelve tan delgado que los pulmones de un hombre común arderían, se estaba forjando algo más duro que la piedra. Cusco, el ombligo del mundo. No era una ciudad de oro todavía. Era una ciudad de granito y ambición, una bestia de piedra agazapada en los Andes, esperando devorar el horizonte. Corría a mediados del siglo XV. El mundo andino temblaba bajo los pasos de un gigante, Pachacútec, el transformador de la tierra. El hombre que había tomado un pequeño Curacazgo y lo había convertido en una máquina de guerra imparable. Pero los imperios no mueren por la espada del enemigo, mueren por la debilidad de los herederos. Y Pachacútec, viejo, con las manos manchadas de la sangre de 1000 batallas, miraba a su descendencia con ojos de águila, buscando no un hijo, sino un monstruo capaz de sostener el peso del sol. La historia a menudo olvida los detalles crueles de la sucesión. Se nos cuenta que el poder pasa de padre a hijo como un río tranquilo, pero en los Andes el poder se arranca. El primer elegido no fue Túpac, fue su hermano, Amaru Yupanqui, un hombre bueno, un hombre sabio, un hombre que prefería la arquitectura a la aniquilación, el diálogo al degüello. Y ese fue su pecado capital. En un mundo de lobos, la bondad es una sentencia de muerte. Tras una campaña militar mediocre en la selva, donde Amaru mostró piedad y vacilación, Pachacútec tomó una decisión que helaría la sangre de la corte. La borla real, la mascapaicha, no sería para el bondadoso. El imperio necesitaba colmillos. De las sombras de los palacios de piedra salió entonces el verdadero elegido. Un joven cuya mirada no tenía la calidez de la compasión, sino el frío cálculo de un depredador. Túpac Inca Yupanqui. Su nombre significaba el resplandeciente, pero su naturaleza era oscura, eficiente y terriblemente pragmática. No era solo un príncipe, había sido educado en la Yachayhuasi, la casa del saber, pero su verdadera aula había sido el campo de batalla. Desde niño, había olido el cobre de la sangre fresca y escuchado el crujido de los huesos bajo las macanas de bronce. Sabía que la paz del imperio era una ilusión mantenida por el terror de sus ejércitos. Pachacútec, viendo en él su propio reflejo pero perfeccionado, hizo algo inaudito. No esperó a morir para entregar el poder. Instauró el correinado, padre e hijo. El viejo león enseñando al joven jaguar cómo cazar. Fue una época extraña y tensa en Cusco. Los nobles caminaban con cuidado. Tenían a 2 emperadores vivos, uno que había construido el mundo y otro que estaba impaciente por conquistarlo todo. Túpac no quería administrar lo que su padre había ganado. Túpac miraba hacia el norte, hacia las tierras verdes y húmedas donde los mapas se terminaban y comenzaban las leyendas. Miraba hacia Chinchaysuyo. Allí, en las montañas envueltas en neblina perpetua, habitaban guerreros que no conocían el miedo, hechiceros de la selva y reinos ricos que desafiaban la hegemonía del sol. El joven inca no marchó hacia el norte con un desfile, marchó como una tormenta. Llevaba consigo no solo soldados, sino ingenieros, constructores de puentes, contadores de nudos y sacerdotes. Porque Túpac entendía algo que los conquistadores anteriores ignoraban. Para poseer una tierra, no basta con matar a sus guerreros, hay que devorar su cultura, reorganizar su geografía y reescribir su historia. Su primera prueba de fuego real no tardaría en llegar. Y no sería una batalla en campo abierto, sería una pesadilla vertical. El norte no era como el sur árido y predecible. El norte era un laberinto de valles profundos y picos que arañaban el cielo, cubiertos por una vegetación densa y traicionera. Allí, en la región que hoy conocemos como Amazonas y San Martín, reinaban los chachapoyas. Los llamaban los guerreros de las nubes. Hombres de piel más clara, feroces que vivían en ciudades colgadas de los abismos, fortalezas de piedra caliza que parecían flotar sobre la bruma. Cuelap, su capital, no era una ciudad, era un desafío a la gravedad y a la guerra. Sus murallas de 20 metros de altura protegían a un pueblo que prefería la muerte antes que la sumisión al Inca. Túpac Yupanqui llegó a sus fronteras no con arrogancia, sino con una curiosidad letal.
Observó. Vio que la caballería era inútil en esos senderos de cabras. Vio que las flechas se perdían en la espesura. La guerra aquí no sería de choque, sería de asedio y terror psicológico. El avance inca fue metódico, casi quirúrgico. Túpac ordenó cortar las rutas de suministro. Si no podían derribar las murallas de piedra, derribarían los estómagos de quienes las defendían, pero los chachapoyas eran obstinados. Conocían cada cueva, cada barranco, cada sendero oculto. Lanzaban incursiones nocturnas, desapareciendo en la niebla antes de que los incas pudieran levantar sus armas. La frustración comenzó a mellar la moral de las tropas imperiales. Los soldados de la sierra, acostumbrados al aire seco y frío, enfermaban en la humedad asfixiante de la selva alta. Fue entonces cuando Túpac mostró su verdadero genio militar, una mezcla de crueldad y pragmatismo que definiría su reinado. No se retiró, no descansó. Se puso al frente de sus hombres, compartiendo el barro y el hambre, convirtiéndose en un ídolo viviente para ellos. Y cambió la táctica. Dejó de intentar batallas grandes. Dividió su ejército en columnas rápidas y letales, cazando a los chachapoyas en su propio terreno, quemando sus aldeas satélites, empujando a la población civil hacia las fortalezas principales para que consumieran los recursos de los defensores más rápido. Fue una jugada maestra de crueldad logística. El asalto final a las fortalezas de las nubes fue un baño de sangre. Se cuenta que las piedras de Cuelap se volvieron resbaladizas por la sangre derramada. Los honderos incas llovían muerte desde las crestas, mientras la infantería pesada, armada con hachas y porras estrelladas, escalaba los muros bajo una lluvia de dardos y rocas. Túpac Yupanqui, dicen las crónicas, no miraba la batalla desde lejos en una litera dorada. Estaba allí, en el caos, dirigiendo el flujo de la marea humana. Cuando Cuelap finalmente cayó, el silencio que siguió fue más aterrador que los gritos de guerra. Túpac no exterminó a todos. Hizo algo peor para el orgullo de un guerrero. Los dispersó. Tomó a los mejores guerreros chachapoyas y los envió lejos, muy lejos, como Mitimaes, a servir al imperio en tierras extrañas, diluyendo su identidad, rompiendo su unión. Había conquistado las nubes, pero su sed no se sació. Con el norte de Perú bajo su talón, sus ojos se posaron más allá, en el reino de Quito, una confederación de tribus feroces. Los quitus, los cañaris, los caranquis. Eran tierras ricas, verdes, llenas de recursos. La campaña hacia Quito fue brutal y larga. No fue una guerra de meses, fue una guerra de años. Túpac Yupanqui envejeció en la guerra, su piel se curtió, su mirada se volvió más dura. En la batalla contra los cañaris, la resistencia fue tan feroz que el Inca tuvo que recurrir a la diplomacia de la aniquilación. A los que se rendían les ofrecía privilegios, los integraba en su guardia personal, creando una lealtad fanática. A los que resistían, los borraba de la faz de la tierra. La toma de Quito marcó el punto de inflexión. Túpac ya no era solo el hijo de Pachacútec, había superado las fronteras de su padre, había llevado el Tahuantinsuyo más allá de lo que cualquier mapa incaico había registrado jamás. Fundó ciudades, levantó templos al sol en tierras donde adoraban a la luna y a los volcanes. Transformó Quito en una segunda capital, una joya en el norte que rivalizaría en importancia estratégica con el propio Cusco. Se sentía invencible. Era un dios caminando entre mortales, un hombre que había doblado la voluntad de la selva y la montaña. Sin embargo, en las costas del actual Ecuador, en la provincia de Manabí, Túpac Yupanqui se encontró con algo que detuvo a sus ejércitos en seco. No fue un muro de escudos, ni una fortaleza inexpugnable. Fue el infinito. El océano Pacífico se extendía ante él, una masa azul, inmensa, rugiente, que se tragaba al sol cada tarde. Para cualquier otro rey, ese sería el fin del mundo, el límite natural de la ambición. Aquí termina la tierra, habrían dicho, pero Túpac no era cualquier rey. Se quedó de pie en la orilla, sintiendo la sal en la cara, escuchando el rugido de las olas, y en lugar de ver un límite, vio un camino. Unos mercaderes locales
Hombres de mar que navegaban en grandes balsas con velas de algodón le contaron historias, historias que sonaban a locura para los oídos de un montañés. Le hablaron de islas lejanas allá donde el sol se hunde, islas de fuego y oro, islas llamadas Ahuachumbi y Ninachumbi. Cualquier consejero sensato le habría dicho que eran fábulas, mitos de marineros borrachos, pero la ambición de Túpac era una enfermedad incurable. Si había tierra más allá del agua, esa tierra debía pertenecer al Hijo del Sol. Mientras sus generales lo miraban con incredulidad y miedo, Túpac Inca Yupanqui tomó una decisión que cambiaría la historia de la navegación antigua y que hoy sigue siendo motivo de debate y asombro. No daría la vuelta. No regresaría a Cusco a celebrar. Construiría una flota. Iba a desafiar al gran monstruo azul. El conquistador de las nubes estaba a punto de convertirse en el navegante de lo imposible. Y lo que encontraría en esa oscuridad azul pondría a prueba no su fuerza militar, sino su cordura. Lo que sucedió a continuación desafía toda lógica militar y sentido común de la época. Es el capítulo que los historiadores modernos discuten con fervor y que las leyendas andinas susurran con asombro. Túpac Yupanqui, el señor de las montañas, el amo de la piedra, decidió conquistar el mar. No estamos hablando de una pequeña incursión costera para pescar. Estamos hablando de una armada, una flota de invasión diseñada para navegar hacia el vacío. Túpac ordenó la construcción de cientos, quizás miles, de grandes balsas. No eran simples botes de totora, eran naves de tecnología marítima avanzada para la región, hechas de troncos de madera balsa, atados con cuerdas de fibra vegetal tan resistentes como el acero, equipadas con velas de algodón y timones de orza. Eran plataformas flotantes, capaces de llevar provisiones, armas y hombres. Muchos hombres. Las crónicas de Sarmiento de Gamboa nos dicen que 20.000 soldados subieron a esas naves, 20.000 almas confiando su vida a la madera y al viento, bajo el mando de un emperador que se negaba a aceptar que el mundo tenía un final. El día de la partida debió ser un espectáculo aterrador. La playa llena de sacerdotes haciendo ofrendas a Mamacocha, la madre mar, pidiendo piedad. El sonido de los pututos, las trompetas de caracol, desgarrando el aire salado. Y luego, el silencio. Días, semanas, meses de nada más que horizonte azul. Imaginemos la psicología de esos hombres, guerreros de los Andes, acostumbrados a tener la tierra firme bajo los pies, ahora flotando en un abismo líquido que se movía y rugía. El miedo a caerse del borde del mundo era real, la comida racionada, el agua dulce convirtiéndose en el tesoro más preciado. Cualquier motín habría sido fácil, matar al Inca y dar la vuelta. Pero nadie se movió. La autoridad de Túpac era tal que su sola presencia mantenía a raya el pánico. Su voluntad era la brújula. Después de una travesía que pareció eterna, vieron pájaros, luego nubes que se aferraban a picos distantes. Tierra. Habían llegado a las islas de Ahuachumbi y Ninachumbi, la isla de afuera y la isla de fuego. ¿Dónde estaban realmente? ¿Eran las Galápagos? ¿La isla de Pascua? ¿O acaso llegaron hasta la Polinesia, a Mangareva, como sugieren algunas teorías modernas? La verdad exacta se ha perdido en la niebla del tiempo, pero el hecho histórico permanece. Túpac desembarcó. No fue una conquista de grandes batallas, fue una conquista de lo desconocido. Encontraron gente extraña, geografía alienígena, y cuando finalmente regresaron, tras casi un año de ausencia, cuando en Cusco ya muchos lo daban por muerto y los buitres políticos comenzaban a circular el trono, Túpac apareció en la costa como un espectro resucitado, y no volvió con las manos vacías. Trajo consigo trofeos que hicieron estremecer a los sabios del imperio, hombres de piel negra, sillas de latón, pieles de animales desconocidos y, según la leyenda más desconcertante, quijadas de caballo que conservó en la fortaleza de Sacsayhuamán. El Inca navegante había logrado lo imposible, había expandido los límites de la realidad andina. Su regreso a Cusco fue apoteósico. Ya no era solo un general victorioso,
Era un ser que había tocado los confines del universo y había regresado para contarlo. Su poder era ahora absoluto, indiscutible. Pero un hombre con tal fuego interior no puede quedarse sentado en un trono de oro escuchando adulaciones. El norte estaba sometido, el mar estaba explorado. Tupac giró su mirada hacia el único lugar que le quedaba, el sur, hacia el Collasuyo profundo, hacia la tierra del silencio y la sal. Si el norte fue una guerra contra la selva y la verticalidad, y el oeste fue una guerra contra el océano, el sur sería una guerra contra la sed. Tupac Yupanqui preparó a sus legiones para cruzar el infierno en la tierra. El desierto de Atacama es el lugar más seco del planeta, un paisaje marciano de rocas oxidadas y dunas eternas, donde la vida es un error de cálculo. Mover un ejército masivo por allí es una pesadilla logística que haría temblar a cualquier general moderno. Pero la maquinaria inca era perfecta. Tupac no improvisó. Antes de marchar envió ingenieros, los Tukuy Rikuk. Establecieron tambos, almacenes de comida y agua en puntos estratégicos, calculados al milímetro para que las tropas pudieran marchar de un oasis a otro sin morir deshidratadas. La disciplina era férrea. Un soldado que bebiera más de su ración ponía en peligro a toda la columna. Caminaban sobre los huesos de antiguos viajeros, bajo un sol que partía las piedras, con la promesa de que al otro lado del desierto había valles ricos y nuevos súbditos, y los encontraron. El imperio avanzó como una mancha de aceite imparable sobre lo que hoy es el norte y centro de Chile y el noroeste de Argentina. Sometieron a los diaguitas, pueblos cultos y metalúrgicos que entendieron rápidamente que resistirse a la marea inca era inútil. Los valles transversales cayeron uno tras otro. El dominio del Inca parecía no tener freno. Llegaron hasta el Valle Central de Chile, una tierra fértil, de clima mediterráneo, perfecta para la agricultura. Parecía que el avance sería eterno, que llegarían hasta el fin del continente. Pero entonces llegaron al río Maule. Al otro lado de las aguas no había ciudades de piedra, ni reyes con coronas de plumas que pudieran ser capturados o sobornados. Había un pueblo disperso, feroz, orgulloso y terriblemente libre. Los mapuches, o como los llamaban los incas, los promaucaes, la gente salvaje. Tupac intentó la diplomacia habitual, envió embajadores exigiendo sumisión, ofreciendo los beneficios de la civilización inca, telas finas, tecnología agrícola, orden. La respuesta de los mapuches no fue un debate, fue la guerra total. No peleaban por un rey, peleaban por su tierra, por sus ancestros, por su libertad. Se reunieron en clanes, miles de guerreros pintados para la muerte, armados con lanzas largas, masas de madera dura y una furia que los incas nunca habían visto. La batalla del Maule es uno de los choques más sangrientos de la historia precolombina. Duró 3 días de carnicería ininterrumpida. Las disciplinadas falanges incas, acostumbradas a romper las líneas enemigas con orden y peso, se estrellaron contra la ferocidad guerrillera de los mapuches. Las flechas oscurecían el cielo. El río se tiñó de rojo. Los incas ganaban terreno durante el día gracias a su organización, pero los mapuches contraatacaban con una violencia suicida, sin importarles las bajas. Al final del tercer día, el campo estaba sembrado de miles de cadáveres. Ningún bando había ganado. Era un empate técnico, brutal y costoso. Los generales de Tupac, hombres que habían conquistado la selva y navegado el océano, estaban atónitos. Pedían refuerzos. Querían seguir empujando, borrar a esos salvajes de la tierra. Pero aquí es donde Tupac demostró por qué era un estadista y no solo un carnicero. Miró el campo de batalla, miró a sus hombres exhaustos y diezmados. Evaluó el costo de avanzar. ¿Qué ganaría? ¿Más tierra para cultivar que ya tenía de sobra? ¿Súbditos rebeldes que necesitarían guarniciones constantes y costosas para ser controlados? Tupac entendió el concepto de límite. Comprendió que había encontrado la frontera natural de su imperio. No por cobardía, sino por sabiduría estratégica, dio la orden de detenerse. Hasta aquí, dijo. El río Maule
sería la frontera. Marcó el final del Tahuantinsuyo por el sur. Estableció fuertes, dejó guarniciones para vigilar la línea y dio la vuelta. Había conquistado más territorio que su padre y su abuelo juntos. Había caminado por selvas, desiertos y mares. Ahora, el guerrero debía dar paso al arquitecto. Tenía un mundo que organizar, y el tiempo, el único enemigo que no podía derrotar, empezaba a correr en su contra. Tupac Inca Yupanqui regresó al ombligo del mundo, pero el hombre que volvió ya no era solo un general, se había convertido en una deidad viviente. Y como tal entendió una verdad fría y absoluta: es más fácil conquistar un reino que mantenerlo unido. Tenía bajo su mando a cientos de etnias, lenguas distintas, dioses rivales y odios ancestrales. El Tahuantinsuyo era un gigante con 1000 cabezas que intentaban morderse entre sí. Para evitar que el imperio se desmoronara, Tupac dejó la espada y tomó el cincel del ingeniero social. Implementó con una escala y una crueldad logística nunca antes vista el sistema de los mitimaes. No era simplemente mover gente, era un trasplante de órganos nacionales. Si una provincia recién conquistada mostraba signos de rebelión, Tupac no enviaba soldados a matarlos a todos. Hacía algo más efectivo. Arrancaba a la mitad de la población de su tierra natal, de sus huacas y de sus ancestros, y los enviaba a miles de kilómetros de distancia, a una región leal y pacificada. En su lugar, traía colonos fieles de Cusco para que habitaran las tierras de los rebeldes. Fue una jugada maestra de control demográfico. Mezcló a sus súbditos hasta que la lealtad al Inca fue lo único que tenían en común. Destruyó el nacionalismo local para crear una identidad imperial. Fue un tirano, sí, pero un tirano que forjó la paz a través de la disolución de la identidad. Pero un imperio necesita venas por donde fluya su sangre. Tupac miró las montañas, los abismos y los desiertos que había cruzado, y ordenó domarlos. Bajo su mandato, el Capac Ñan, la gran red de caminos inca, alcanzó su máxima gloria. No eran senderos de tierra, eran autopistas de ingeniería que desafiaban la geografía. Calzadas empedradas que subían hasta las nieves perpetuas, puentes colgantes de fibra tejida que oscilaban sobre ríos rugientes, túneles excavados en la roca viva, más de 30.000 kilómetros de vías que permitían que un mensaje viajara desde Quito hasta Cusco en cuestión de días gracias a los chasquis. Tupac convirtió los Andes, una de las geografías más hostiles del planeta, en una máquina interconectada, y en el corazón de todo, en Cusco, quiso dejar una firma eterna, una obra que gritara su poder a los siglos venideros. Continuó y expandió la construcción de Sacsayhuamán. Las crónicas dicen que 20.000 hombres trabajaron día y noche, arrastrando bloques de piedra caliza que pesaban más de 100 toneladas. No usaron la rueda, ni el hierro, ni bestias de tiro masivas. Usaron la fuerza bruta organizada, cuerdas, rampas y una voluntad de acero. Tupac supervisaba la obra como un arquitecto obsesivo. Las piedras encajaban con tal perfección que ni una hoja de cuchillo podía entrar entre ellas. No usaron mortero, era piedra contra piedra, unidas por la gravedad y el genio matemático. Sacsayhuamán no era solo una fortaleza, era una declaración teológica. Era la cabeza del puma que formaba la ciudad, con sus dientes de zigzag hechos de murallas megalíticas. Tupac estaba construyendo para la eternidad, creyendo que su obra, como las piedras, jamás se movería. Pero mientras él ordenaba el mundo exterior, construyendo un paraíso de orden y piedra, descuidó el único lugar que no podía controlar con ingeniería, su propia casa. El palacio real se estaba llenando de sombras. La poligamia imperial, diseñada para crear alianzas, había creado en cambio un nido de víboras. Tupac tenía muchas esposas, muchas concubinas y decenas de hijos, y cada madre susurraba al oído de su vástago que él, y solo él, merecía la mascapaicha. El gran arquitecto, el hombre que había navegado el océano y domado el desierto, no vio que el veneno más letal no estaba en la punta de una flecha mapuche, sino en la copa de vino servida en su propia mesa. El crepúsculo de los dioses a menudo llega en silencio. Tupac Inca Yupanqui
El conquistador invencible comenzó a sentir que las fuerzas lo abandonaban. No era la vejez natural, era algo más oscuro, una enfermedad que lo consumía desde las entrañas. En los pasillos dorados del Coricancha, los susurros eran más fuertes que los rezos. Su esposa principal y hermana, Mama Ocllo, abogaba por su hijo Titu Cusi Hualpa, quien más tarde tomaría el nombre de Huayna Cápac. Era el heredero legítimo, un joven capaz y fuerte. Pero había otra mujer, Chucky Ocllo, una concubina favorita, hermosa, ambiciosa y letal. Ella tenía un hijo, Cápac Huari, y había decidido que la borla real adornaría la frente de su vástago, costara lo que costara. La tragedia de Túpac es la tragedia de Agamenón, la de Julio César. El enemigo estaba en la cama. Las crónicas más oscuras sugieren que la enfermedad del Inca no fue azar, sino arsénico lento, hierbas tóxicas administradas con sonrisas y caricias por la facción de Chucky Ocllo. El hombre que había sobrevivido a las lanzas de los chachapoyas y al hambre del desierto de Atacama estaba siendo asesinado gramo a gramo por aquellos a quienes amaba. En sus últimos días, con el cuerpo destrozado pero la mente lúcida, Túpac se dio cuenta de la traición. Convocó a sus leales. En un último acto de autoridad suprema, confirmó a Huayna Cápac como su sucesor y ordenó la purga. Los conspiradores fueron cazados. Chucky Ocllo fue ejecutada, su nombre borrado, sus seguidores masacrados. Pero el daño estaba hecho. Túpac murió en su palacio de Chinchero, rodeado de lujo y soledad, en el año 1493. La ironía final de su vida es devastadora. Túpac Inca Yupanqui construyó el imperio más grande y eficiente que el hemisferio sur había visto jamás. Lo organizó, lo comunicó, lo fortificó. Pero al morir, dejó plantadas las semillas de su propia destrucción. La lucha por la sucesión, las intrigas palaciegas que marcaron su final, se repetirían apenas una generación después entre sus nietos, Huáscar y Atahualpa. Esa guerra civil, nacida de las mismas estructuras de poder que Túpac consolidó, pero no pudo blindar contra la ambición humana, desangró al imperio justo en el momento en que unos hombres barbudos llegaban por el mar desde el norte. Si Túpac hubiera vivido, o si su legado de unidad hubiera sido más fuerte que la ambición de su sangre, la historia del mundo habría sido diferente. Quizás Pizarro se habría encontrado con un muro de escudos impenetrable en lugar de un reino dividido. Hoy la historia popular recuerda a Pachacútec como el creador y a Atahualpa como el mártir. Pero el verdadero coloso, el Alejandro Magno de América, fue Túpac Inca Yupanqui, el hombre que expandió el mundo conocido, que miró al horizonte infinito del mar y no parpadeó. Su cuerpo fue momificado y adorado, pero su verdadero monumento no es una momia polvorienta. Su monumento es el mapa de Sudamérica. Sus huellas están en las selvas de Ecuador, en los desiertos de Chile, en las piedras de Cusco y tal vez, solo tal vez, en una playa lejana de la Polinesia, donde el viento todavía susurra el nombre del rey que vino del sol.